Mi hermana me pidió que fingiera ser el padre de su bebé, para ocultar una infidelidad a su esposo. Mi hermana, Paola, tenía un talento especial para destruir sus propias relaciones. Lo sabía porque la había visto hacerlo una y otra vez desde que estábamos en la preparatoria. Cambiaban los nombres, cambiaban los novios, pero la historia siempre era la misma. Empezaba una relación, todo parecía ir bien durante unos meses y después aparecía otro hombre. Al principio intenté advertirles. Creía que estaba haciendo lo correcto. Cada vez que descubría una infidelidad, hablaba con el novio de turno. Pensaba que merecían saber la verdad. Lo único que conseguía era que me vieran como el villano. Paola lloraba. Decía que yo estaba obsesionado con arruinarle la vida. Que le tenía envidia. Que hablaba por resentimiento porque no podía conseguir pareja. Era absurdo. Mientras ella repetía la misma historia una y otra vez, yo seguía con Natalia, la misma mujer que conocí cuando ambos teníamos 13 años. Habíamos crecido juntos, atravesado la adolescencia juntos y, años después, nos habíamos casado. Pero los hechos nunca importaron demasiado cuando Paola empezaba a llorar. Con el tiempo dejé de involucrarme. No porque pensara que estaba bien lo que hacía, sino porque aprendí que nadie quería escucharme. Entonces apareció Felipe. Por primera vez pensé que quizás las cosas serían diferentes. Era un buen hombre. Trabajaba duro, trataba a mi hermana con respeto y siempre fue amable con toda la familia. Mi padre lo apreciaba. Mi madre prácticamente lo adoraba. Parecía alguien incapaz de hacerle daño a nadie. Por eso no me sorprendió cuando fue él quien terminó saliendo herido. Un día descubrió que Paola lo engañaba con un compañero de trabajo. Recuerdo perfectamente la llamada de mi madre. Estaba indignada. Juraba que esta vez Felipe la dejaría. Yo también lo creí. Pensé que finalmente a alguien le pondría límites. Pero no ocurrió. Felipe decidió perdonarla. Paola lloró durante días. Prometió que había sido un error. Juró que jamás volvería a pasar. Le aseguró que había cambiado. 6 meses después estaban casándose. La boda fue enorme. Fotos, música, brindis, discursos emocionados. Toda la familia actuaba como si el pasado hubiera desaparecido por arte de magia. Como si una promesa bastara para borrar años enteros de mentiras. Yo no dije nada. Me limité a observar. Ya había aprendido que hablar solo generaba problemas. Durante un tiempo pareció que todo marchaba bien. Hasta que el año pasado Felipe se enlistó para una misión militar en el extranjero. La noticia llenó de orgullo a toda la familia. A mí me provocó otra sensación. Preocupación. No porque dudara de él. Porque dudaba de ella. Y apenas se fue, tuve la desagradable sensación de saber exactamente lo que iba a ocurrir. 3 meses después comenzaron los rumores. Comentarios durante reuniones familiares. Mensajes que llegaban por accidente. Historias que alguien escuchaba de alguien más. Primero era un hombre. Después otro. Luego otro más. Yo no investigué. Ni pregunté. Ni confirmé nada. Simplemente me mantuve al margen. Por primera vez decidí que sus errores no eran mi responsabilidad. Y así siguió todo hasta el mes pasado. Una tarde recibí una llamada de Paola. Estaba llorando. Tan alterada que apenas podía hablar. Solo repetía que necesitaba vernos a todos de inmediato. Que era urgente. Que la familia tenía que reunirse esa misma noche. Cuando llegué a casa de mis padres, encontré a mi madre completamente pálida. Mi padre caminaba de un lado a otro de la cocina. Natalia se sentó junto a mí sin decir una palabra. Y en medio de todos nosotros estaba Paola. Con los ojos hinchados. Las manos temblando. Y una expresión que me hizo entender que el problema era mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. Unos minutos después tomó aire, levantó la mirada y abrió la boca para hablar. Lo que dijo dejó la habitación completamente en silencio. Estoy embarazada. Las palabras quedaron flotando en el aire. Por un instante nadie reaccionó. Mi mamá fue la primera. Soltó un pequeño grito y empezó a felicitarla por reflejo, como si su cerebro hubiera escuchado únicamente la palabra embarazada. Pero se detuvo a mitad de la frase. La vi hacer cuentas mentalmente. Todos las hicimos. Felipe llevaba más de un año fuera del país. No existía ninguna posibilidad de que ese bebé fuera suyo. La sonrisa desapareció del rostro de mi madre. Paola comenzó a llorar de nuevo. No era un llanto discreto. Era un derrumbe completo. Entre sollozos dijo que había cometido un error. Que se había sentido sola. Que había tomado malas decisiones. Que nunca quiso llegar a esa situación. La escuché durante varios minutos hasta que decidí interrumpirla. ¿Quién es el padre? No me respondió de inmediato. Mantuvo la mirada clavada sobre la mesa. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes?
No sé quién es. La habitación volvió a quedarse en silencio. Finalmente levantó la cabeza. Lo conocí en un bar del centro. Fue una sola noche. Ni siquiera recuerdo su nombre. Mi padre cerró los ojos. Mi madre comenzó a llorar junto con ella. Yo simplemente me quedé observando. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante años había visto a mi hermana tomar malas decisiones. Pero aquello estaba en otro nivel. Nadie parecía saber qué hacer. Nadie decía nada. Entonces ocurrió algo que ni siquiera yo vi venir. Paola levantó la vista y me miró directamente. Tenía los ojos rojos. La voz temblorosa. Y una expresión desesperada. Tienes que ayudarme. Fruncí el ceño. ¿Ayudarte cómo? Eres mi hermano mayor. Esperé una explicación. La que llegó fue mucho peor de lo que imaginaba. Tú y Natalia deben adoptar al bebé. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Pueden criarlo ustedes. Decir que es suyo. Cuando Felipe vuelva jamás tendrá que enterarse. Miré a Natalia. Ella me miró a mí. Los dos teníamos exactamente la misma expresión de incredulidad. Paola siguió hablando. Como si estuviera exponiendo una solución perfectamente razonable. Nadie tiene por qué saber nada. Todos ganamos. Felipe conserva su matrimonio. Yo puedo seguir adelante. El bebé tendrá una familia. Entonces me reí. No porque fuera gracioso. Porque era tan absurdo que mi cerebro no encontró otra reacción. Una carcajada genuina salió de mi boca. Paola se quedó inmóvil. ¿Hablas en serio? Claro que hablo en serio. No. Su rostro cambió de inmediato. No. Absolutamente no. La habitación entera se tensó. Si algún día quiero tener un hijo, será con mi esposa. No voy a fingir que es mío para ocultar tus decisiones. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Pero esta vez no sentí lástima. Porque aquella situación no era un accidente. Era la consecuencia de años enteros haciendo exactamente lo mismo. Y lo peor era que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Mi negativa duró menos de 10 segundos antes de que toda la familia se volviera contra mí. ¿Cómo puedes ser tan frío? Preguntó mi madre. Es tu hermana. La familia debe ayudarse, añadió mi tía Patricia. Está desesperada, dijo alguien más. Las críticas comenzaron a llegar una tras otra. Parecía que yo era el responsable del problema. Que mi decisión era más grave que la infidelidad. Más grave que el embarazo. Más grave que toda la mentira que pretendían construir alrededor de Felipe. Incluso mi tío Jorge, que rara vez intervenía en conversaciones familiares, movió la cabeza con desaprobación. Deberías hacer el sacrificio. Lo observé durante unos segundos. Luego miré a todos los presentes. Y tuve una idea. Perfecto. La habitación quedó en silencio. Si la familia ayuda a la familia, entonces alguno de ustedes puede adoptar al bebé. Nadie respondió. Mamá. Nada. Papá. Silencio. ¿Tía Patricia? Ella bajó la mirada. ¿Tío Jorge? Tosió incómodamente. Esperé. Nadie habló. Entonces empezaron las excusas. Mi madre dijo que ya no tenía energía para criar a otro niño. Mi tía aseguró que estaba demasiado ocupada. Mi tío habló de problemas de salud. Todos tenían razones perfectamente válidas para no hacerlo. Todos, excepto yo. Porque de alguna manera seguía siendo el malo de la historia. Mientras más los escuchaba, más evidente resultaba la hipocresía. Querían que yo solucionara el problema. Siempre y cuando ellos no tuvieran que sacrificar absolutamente nada. Finalmente mi madre se puso de pie. Su expresión había cambiado. Ya no parecía triste. Parecía furiosa. Y cuando habló, lo hizo con una frialdad que jamás le había escuchado. Si no aceptas ayudar a tu hermana, te sacaré del testamento. La miré sin decir nada. Todo será para ella. La amenaza quedó suspendida en el aire. No recibirás ni un centavo. Aquello ni siquiera me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue quien respondió después. Porque antes de que pudiera decir una sola palabra, mi padre se levantó de la silla. Y por primera vez en toda la noche decidió intervenir. Lo que dijo cambió por completo el rumbo de la reunión. Mi padre se puso de pie tan despacio que nadie entendió lo que estaba a punto de ocurrir. Durante toda la reunión había permanecido en silencio. Escuchando. Observando. Como si estuviera intentando procesar cada cosa que salía de la boca de mi hermana y de los demás. Cuando finalmente habló, toda la habitación quedó inmóvil. Si haces eso, pediré el divorcio. Mi madre parpadeó. ¿Qué? ¿Lo escuchaste?
Nadie se movió. Ni siquiera Paola. Mi padre miró directamente a mi madre. Este no es problema suyo. No es responsabilidad de David. Y no voy a quedarme sentado viendo cómo intentas chantajearlo para que arregle los errores de otra persona. La expresión de mi madre pasó de la sorpresa a la indignación. Estoy intentando salvar a nuestra hija. No. Estás intentando protegerla de las consecuencias de sus decisiones. La frase cayó como una piedra. Paola comenzó a llorar otra vez. Papá. No, la interrumpió él. Basta ya. Era extraño verlo así. Toda mi vida había sido un hombre tranquilo. Reservado. De los que prefieren evitar conflictos. Pero aquella noche parecía haber llegado a su límite. Durante años todos hemos estado justificando cada cosa que haces. Cada mentira. Cada engaño. Cada error. Y mira dónde estamos ahora. Nadie respondió. Porque nadie podía responder. Mi padre tenía razón. Mi madre abrió la boca varias veces, pero no encontró palabras. Mi tía observó la mesa. Mi tío fingió interés en una grieta de la pared. Y Paola simplemente lloró. Mi padre tomó las llaves del auto. Luego me miró. Vamos. No discutí. Natalia tampoco. Nos levantamos y salimos detrás de él. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché a mi hermana llamarme. No me detuve. Por primera vez en años sentí que alguien estaba dispuesto a decir lo que yo llevaba demasiado tiempo pensando. El trayecto de regreso fue silencioso. Mi padre condujo varios minutos antes de hablar. Hiciste lo correcto. Solo dijo eso. Nada más. Pero fue suficiente. Porque durante toda la noche me habían tratado como si fuera una mala persona por negarme a participar en una mentira. Escuchar esas palabras de él significó más de lo que imaginaba. Las semanas siguientes fueron un desastre. Mi madre dejó de hablarme. También dejó de hablarle a mi padre. Las llamadas de Paola comenzaron al día siguiente. Y nunca se detuvieron. Me llamaba por la mañana. Por la tarde. Por la noche. A veces llorando. A veces suplicando. A veces enojada. Cada conversación terminaba exactamente igual. Con un no. Entonces empezó la cuenta regresiva. Felipe regresaría pronto. Y mientras se acercaba la fecha, la desesperación de mi hermana aumentaba. 8 días. 7. 6. 5. Cada día que pasaba parecía hundirla más. Hasta que una noche recibí una llamada diferente. Una llamada que me hizo comprender que el problema estaba a punto de explotar de la peor manera posible. Porque esta vez no era Paola quien aparecía en la pantalla de mi teléfono. Era Felipe. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. Felipe jamás me llamaba. Nunca. Nuestra relación siempre había sido cordial, pero no especialmente cercana. Por eso su nombre apareciendo en la pantalla me produjo una sensación extraña. Contesté. Hola. David. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Intercambiamos algunas frases sin importancia. Preguntó por mi padre. Por mi madre. Por Natalia. Luego hizo una pausa. Y entendí que la llamada tenía otro motivo. Y necesito preguntarte algo. Sentí un nudo en el estómago. Dime. ¿Paola me está ocultando algo? Hubo varios segundos de silencio. No porque estuviera pensando qué responder, sino porque estaba intentando entender cuánto sabía. ¿Por qué preguntas eso? Porque llevo semanas notándola rara. Me explicó que hablaban por videollamada con frecuencia. Que ella parecía nerviosa. Que evitaba ciertas conversaciones. Que desaparecía durante horas. Y que, cada vez que él preguntaba qué ocurría, obtenía respuestas diferentes. Entonces añadió algo más. Y hoy me llamó tu madre. Eso llamó mi atención. ¿Mi madre? Sí. Dijo que había asuntos familiares complicados y que necesitábamos hablar cuando regresara. No quiso explicarme nada más. Cerré los ojos. La situación finalmente había alcanzado el punto que yo llevaba meses esperando. Las mentiras ya no podían sostenerse. Eran demasiadas. Demasiado grandes. Felipe volvió a hablar. David, solo quiero saber si estoy imaginando cosas. Podía mentir. Podía repetir el mismo patrón que todos los demás. Podía ayudar a encubrir a mi hermana. Pero después de años viendo cómo cada mentira generaba otra peor, ya no estaba dispuesto. Así que le respondí. No. No estás imaginando cosas. No le conté todo por teléfono. Era una conversación demasiado importante para tenerla de esa manera. Le dije que cuando regresara debíamos reunirnos en persona. Aceptó.
Y 3 días después volvió al país. La reunión ocurrió la misma noche. Estábamos él, mi padre y yo. Felipe escuchó toda la historia. Desde el principio hasta el final. No gritó. No golpeó la mesa. No perdió el control. Simplemente permaneció sentado. Procesándolo todo. Cuando terminé, me dio las gracias. Eso fue lo que más me sorprendió. Porque yo esperaba enojo. Lo que recibí fue gratitud. Gracias por decirme la verdad. Pocas horas después enfrentó a Paola. Ella intentó negarlo. Luego minimizarlo. Después lloró. Finalmente confesó. El matrimonio terminó esa misma semana. Mi madre pasó varios meses culpándome por lo ocurrido. Según ella, la familia debía protegerse. Mi padre le respondió algo que nunca olvidé. La familia no existe para esconder errores. Existe para ayudarte a enfrentarlos. Con el tiempo incluso mi madre terminó aceptando la realidad. No porque estuviera de acuerdo. Porque ya no podía cambiarla. Paola tuvo a su hijo. Y por primera vez en su vida tuvo que asumir completamente las consecuencias de sus propias decisiones. No fue fácil. Pero salió adelante. Consiguió trabajo estable. Dejó de buscar excusas. Y, poco a poco, empezó a convertirse en una persona más responsable. Felipe siguió con su vida. Mi padre y yo recuperamos nuestra tranquilidad. Y Natalia, una noche mientras cenábamos, volvió a hacerme la misma pregunta que me había hecho semanas atrás. ¿Sientes culpa por algo de esto? Pensé en todo lo que había pasado. En las discusiones. Las amenazas. Las llamadas. Las mentiras. Y negué con la cabeza. No. Porque ayudar a alguien no significa cargar con sus errores. A veces, la única ayuda real que puedes ofrecer es negarte a seguir sosteniendo una mentira que ya se está cayendo por su propio peso.